¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a la casa de la NCA. Un día más hablando de este Draft 360. Y hoy vamos a hacer un poco recap del famoso Draft Combine. Ya sabéis que Jorge y yo, casualidades de la vida, nos hemos comido el Combine entero este año en total. Hablamos hablando de la familia un poco, con los jugadores que parecían que se habían apuntado antes de tiempo al draft. Luego, en la previa del Combine, los que ya han estado haciéndolo bien, ya cerramos un poquito el grupo, ¿no? Hablando de jugadores que parece que han subido su stock un poquito, de los que se ha hablado un poquito más, de los que parece que van a estar bien. Jorge, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa un día más. Muy bien, encantado de estar aquí como siempre. Vamos a volver a hablar de jugadores, ¿no? De buenas sensaciones que han dado algunos que le están haciendo subir un poco y comentar un poco qué tipo de jugadores son, dónde pueden encajar y hablar un poco de debate sobre ellos. Eso es, lo vamos a hacer súper dinámico, como hemos hablado tú y yo. Vamos a hablar de, pues eso, jugadores que se han ido escuchando, ¿no? Que han ido a más y tal. Sí que nos nada tú. Yo es uno al cual alguien que no siga la NCA y que no nos siga a nosotros decía, bueno, no están ni sus sueños, ¿no? Que pudieran llegar allí. No has visto el Vale existe ni un canal, ni un vídeo, no has visto a David Cortés en Washington State en el vídeo allí, no has leído los WhatsApp de David Cortés en el grupo de WhatsApp de College 360 porque Kennedy Howard es un tipo que sigue sonando, que lleva sonando muchos años, mucho este año en College 360, pero que ya años atrás, bueno, hay que recordar que cuando hacemos el Selector Sunday de 2023, perdón, de 2024, el año pasado, entrevistamos a Pedro García Rosado, que vino 15 minutos al canal, y era porque estaba intentando que Frederick Howard se quedara en Washington State para este año que ha jugado ahí, y estaba intentando convencerle de que se quedara. Se quedó, ha hecho una temporada enmarcada por la lesión, es cierto, se fue al portal, supuestamente le había elegido a Duke para ir allí, todo el mundo sabíamos que probablemente no vaya a jugar en Duke, pero por fin mucha gente ha descubierto el gran Cedric Coward, del cual esta medalla es para él. David me queda hablando todo el año mucho. Es un jugador que se sabía que iba a ser top. Jairo habló el año pasado también, mucho, por cierto, las cosas como son. Pero claro, es alguien que le pilla de nuevo a mucha gente y le cuesta ver cómo hay gente que sigue poniendo en primera ronda. Sí, parece que se ha consolidado, ¿no? En las previsiones en ser jugador de primera ronda, cuando si hablábamos de este jugador hace unos meses, pues ni pensábamos ni que se fuera a presentar, o a lo mejor si se presentaba era un poco más para testear las aguas que no para lo que realmente parece ahora que se va a quedar, ¿no? Con casi total seguridad, pese a tener el compromiso con Duke, ¿no? Al final ha habido noticias de sustitutos suyos ya en Duke, que eso será para otros vídeos, por lo cual todo hace asegurar al 100% que se va a presentar, va a ser primera ronda y más cerca de la lotería a lo mejor de lo que podíamos vaticinar hace unas semanas, ¿no? Es el jugador que ha encantado por sus cualidades físicas, por sus skills, con un gran tiro y que David siempre nos habla muy bien de él, ¿no? No hemos podido ver muchos partidos de Washington State este año, pero la verdad es que es un jugador muy completo y que puede encajar en... Yo tengo mi pedrada, ya te dije que Oklahoma City me parece un sitio donde puede encajar muy bien por estilo de jugador y creo que con las selecciones que tiene este equipo, siendo encima que está luchando por meterse en una final de la NBA, al final puede ser un sitio muy atractivo para él. No, totalmente. Otro del cual se habla mucho, que nos gusta mucho en el canal, es Nick Clifford, ¿no? El alero de Colorado State, el cual es otro, ¿no? Que parece que sigue convenciendo cada vez a más gente. Sí, para el que no lo haya visto jugar, es un 3-4. Normalmente en Colorado State juega de 4 sabemos que en las mid-majors este tipo de jugadores son más habituales, ¿no? Que aunque tengan cuerpo de alero en la NBA se van a desenvolver allí, al final tienen que jugar de 4 por necesidad. Y es un jugador muy enérgico, muy versátil,
que ha ido mejorando mucho año a año en Colorado State de la mano de Nico Medved, y que ya durante los últimos meses de la competición ya se empezó a colar en primera ronda y no solo está ahora también en primera ronda, sino que está subiendo bastante. Se le da entre el 13 y el 24 aproximadamente, puede caer, depende de las necesidades de los equipos. Y a mí es un jugador que me encanta porque hace de todo en la cancha, ¿no? Es este típico jugador que te puede rebotear, que tira bien, o sea, que tira bastante bien, que hace jugar a sus compañeros, un líder. La verdad que es que el equipo que se lleva un jugador como él no se va a llevar una superestrella, a lo mejor, ni un jugador top, pero sí que un jugador de equipo que le puede cubrir muchas posiciones, muchos papeles distintos y que creo que será interesante, ¿no? Veremos a ver dónde cae, pero me parece un jugador de los que he visto este año, de los que más me ha gustado en la NCAA, fuera del radar de los grandes nombres. Totalmente, la verdad, ¿eh? La verdad que el bueno de Nick Clifford es uno que a mí también me ha convencido y creo que donde caiga va a ser un jugador que va a aportar desde el primer día en la NBA. Otro, del cual hemos hablado mucho en el canal durante los últimos años, es un francés que jugaba en Stanford, que es un talentazo, se llama Maxime Reynaud. Es un tipo que se ha salido literalmente de los partidos del Combine, que probablemente parece que no baja de primera ronda también. Un Reynaud, Jorge, que no sé cómo lo ves tú, es cierto que ha dominado en la Atlantic Coast Conference, en la Pac-12 hizo buenos partidos, pero algo muy regular. Este ha sido el año de asentarse. Creo que de este jugador ya nos habló Jordi, ¿no? En un FIBA Invasion el año anterior, hace 2 años, hace 2 temporadas. Y la verdad es que estuvo coqueteando con el portal el año pasado y al final decidió quedarse en Stanford y con la llegada del nuevo entrenador. Y la verdad es que le ha venido muy bien quedarse otro año más allí, cambiar de conferencia, competir contra pivots más duros, ¿no? Como son los de la Big Ten, en comparación con lo que había en la Pac-12 anterior. Y creo que eso le ha hecho madurar mucho en su juego, ¿no? Es un jugador súper con muchos skills, ¿no? Que le llaman. A mí me gusta mucho cómo decide, ¿no? Cuál es la opción correcta cada vez. Y se me ha entrado ya también con fuerza en la primera ronda porque dentro de lo que podemos considerar 7 pies, pivos más puros, pues es un jugador súper versátil, ¿no? Que hace de todo y eso, estábamos avisados de él y yo creo que puede ser una una gran baza para equipos que busquen jugadores altos. Totalmente, sí, sin ninguna duda. Este para mí creo que es uno que tenemos en el radar. Jordi ya nos habló de él, fue el primero, ¿no? Que hablamos de él en competiciones inferiores a nivel de selecciones, en ese Ciudad Mason, por supuesto, y es un jugador que yo creo que lo apenas que estuvo en una Stanford totalmente relevante, que no hizo mucho más. Pero desde luego es un jugador interesante. Jorge, rápidamente, ya por ir tocando más temas. Uno es la mía, ¿no? Que pensábamos que había subido más. No es un tío que se le ha visto bastante bien en el Combine. Es un tipo que ha tirado bien, pero que por lo que sea no ha subido tanto como nos esperábamos. Sí, estaba mirando un poco antes de empezar el vídeo, un poco los mock draft. Pese a las buenas sensaciones que comentamos aquel día, después de los primeros sesiones de Combine, no ha acabado de consolidarse en primera ronda, ¿no? De hecho, está más entre parte alta de segunda que de meterse en primera, ¿no? No sabemos, porque como nos falta mucha información, sobre todo del tema entrevistas, cosas que pasan en la Combine entre distintas franquicias con los jugadores, no sabemos si puede ir el tema por ahí o simplemente que otros jugadores han acabado llenándole más el ojo a los scouts. Pero para lo bien que hablaban de él los primeros días, los días de las pruebas físicas y de las pruebas de tiro, los 3x3 y todo esto, no está tan arriba como podríamos esperar, ¿no? Al principio o sea, al final de la semana de la Combine, no sé, aún quedan todavía 3 semanas hasta que empiece el draft, 4 semanas, entonces queda mucho tiempo todavía, ¿no? Él creo que no tiene elegibilidad, creo que no puede volver, que él se tiene que quedar sí o sí, y si no, pues será carne de segunda ronda de Liga de Verano y a ganarse el puesto, ¿no? Porque la calidad la ha demostrado este año con creces. Sí, la verdad que sí que es fuerte el tema de elegibilidad.
Ya hablaremos algún día en un vídeo en el canal de opinión no acerca de sus compañeros Saka y Sigler, que ya ha jugado los 4 años, sido titular todos los años, quería un año más, pero bueno, todavía no. Otro corte del que hablamos rápidamente, creo que fue el primer día que nos reunimos, que fue en las decisiones. Tocamos el tema de Thomas Sorber, el pívot de Georgetown, freshman, que parecía, ¿no?, que estaba ahí, que no se sabía si podía volver a la NCAA o qué, pero parece que después de las pruebas del Combine es un jugador que ha seguido subiendo. Sí, es un jugador que, por como ha estado en Georgetown, ha pasado un poco más desapercibido, ¿no?, para el público en general. Yo la verdad es que solo tuve Georgetown no ha sido un equipo que haya visto mucho este año, lo habré visto un par de veces, pero recuerdo que es que me causó una grata. O sea, me gustó mucho el primer día que lo vi, porque pese a ser un 7 pies, se mueve muy ágil. Todo lo que criticábamos que le pasaba a Derrick Queen en el tema físico, este jugador sí que lo tiene. En el tema de, a lo mejor, de calidad, no es tanto como Derrick Queen, pero ese tipo de jugador puede encajar mucho más en la NBA a lo mejor que Derrick Queen por el tema físico. Entonces yo creo que por ahí van los tiros de que haya subido tanto, porque es un jugador muy aprovechable, que yo pensaba cuando lo vi la primera vez que aún íbamos a poder disfrutar de él algún año más en la NCAA, pero visto lo visto, un grandón y su futuro pasa por la liga, ¿no? Primera ronda, final de primera ronda, en torno al 2025 le están proyectando. Y de unos freshman a otro del cual tocamos mucho, que JBV seguro que se pone contento cuando escucha hablar de él, y es Walter Clayton, el base de Florida, que sigue en estado de gracia, sigue convenciendo cada vez a más gente y sobre todo convenciendo a los críticos con él, ¿no?, sobre que no era un jugador para la liga. Desde luego que sigue subiendo puestos en el draft y yo creo que de primera ronda este no debería bajar. No, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, siguiendo subido en la ola del título nacional, de su exposición, de sus buenos partidos durante el Madness. La única duda que podían tener los scouts es su tamaño, su adaptación a lo mejor al puesto de base, siendo que no es un base tan puro, sino que es más anotador. Pero hemos visto que puede hacer eso, hemos visto que es intenso en defensa, hemos visto que puede aportar en muchas facetas, que no solo es un anotador. Y parece que los scouts también han visto eso. El tema físico tampoco le debe preocupar tanto, lo adaptarán al puesto de base y ya está. Y creo que es un jugador muy interesante también, por eso, final de primera ronda. Resultaría raro que haya la segunda, ¿no?, por el talento que tiene. Pero bueno, sabemos que estas cosas pueden pasar, pero yo creo que confío en que algún equipo de los últimos puestos, sobre todo, se la juegue con él y tendrán un jugador hecho, maduro y que les aportará desde el primer día. Y ya por ir cerrando, Jorge, con el vídeo, ¿no?, en el cual estamos tocando muchos jugadores, vamos a cerrar con Griezmann, ¿no?, que siempre está la duda, ¿no?, si de verdad van a dejar el dinero de la NCAA o van a irse a la NBA. Y uno que ha subido muchísimo, como la espuma también, y ha quitado o ha alejado ciertas dudas que había con él. Tú me lo comentabas por línea interna, ese es Jeremiah Fields. Sí, o sea, yo no contaba con este jugador tan arriba, pero dando un vistazo por los últimos mock drafts lo veo justo por detrás del top 5, ¿no? Entre el 6, el 8, el 10. Nos causó muy buenas sensaciones. Vimos un poco, o sea, vimos un jugador muy eléctrico, muy rápido, con un gran anotador, pero es que encima físicamente ha debido de causar gran impresión porque ha subido como la espuma. Este sí que es verdad que está muy arriba, ¿no? Cosa que tampoco a principio de temporada contábamos con él. Y la verdad es que creo que se adapta muy bien al prototipo de base o de jugador combo que gusta en la NBA porque es alto, es un casi 2 metros y sobre todo eso, muy eléctrico, muy ágil y con una calidad que nos lo ha demostrado en Oklahoma este año. La verdad es que es un jugador que a mí me sorprendió y que creo que a los scouts también les está sorprendiendo ahora porque de pasar a estar en mitad final de primera ronda a subir al top 10, pues es un salto muy grande. Totalmente, la verdad. Y
Claro, hay sitios donde lo veo incluso top 5, o sea, me parece una locura, por delante de gente como Trey Johnson y demás. Y ahora que es un jugador que sigue en esa ola y desde luego que cada vez sube más, cada vez que lo ven y desde luego que tiene pinta que de ahí no va a bajar. Desde un top 7, top 8 no debería bajar un Jeremiah Pierce que desde luego que se reclasificó, fue un año antes de high school y desde luego que le ha salido todo el negocio redondo. Y ya por ir acabando, porque otro freshman que tengo por ahí es Will Riley, el de Illinois, el canadiense, que parecía que había dudas con él, si primera ronda, si segunda. Es cierto que según es muy volátil los sitios donde los ves, ¿no? Que hay sitios donde está más abajo y demás, pero yo creo que Will Riley, después de lo que se ha visto en este combine, tiene pinta de que se va a quedar en primera ronda. Sí, primera ronda también casi seguro, ¿no? Es un jugador que durante la temporada ha tenido muchos altibajos, ¿no? No sé si porque cada vez que yo veía un partido de Illinois me fijaba a lo mejor más en Jakučionis o en Ibisic con otros jugadores y no tanto en él, pero él siempre acababa aportando, ¿no? Era este típico jugador que no te dejaba muchos highlights, pero acababas viendo el box score y decías, pues se ha metido 14 puntos de cogido de rebotes. Es ese tipo de jugador que fuera de foco hace su trabajo, hace sus estadísticas y no destaca, pero tampoco lo hace mal, ¿no? Entonces yo creo que eso unido a su juventud, a sus cualidades físicas y atléticas, pues han hecho un conjunto de cosas que han hecho subir y eso y la primera ronda parece que la tiene casi asegurada en todos los sitios, cuando al principio, incluso hace un mes podíamos dudar incluso que se quedara en el draft, ¿no? Que fuera de estos jugadores que volviese. Pero vamos, la verdad es que es un jugador muy interesante, veremos a ver cómo se adapta y sobre todo si tiene que tener un papel más principal en un equipo, si se adapta, siendo que ha estado muy, digamos, detrás del foco, ¿no? Sino que todo se centra en otros jugadores y él ha pasado más desapercibido y le ha favorecido mucho en su juego este año. Eso es, otro que parece que esos problemas, ¿no? Que siempre decimos, ¿no? Que parece que hay dudas o que son inconscientes por irse, pero realmente saben que de la primera no van a bajar. Porque hilando este, y ya por un poco por ir cerrando el vídeo, otro que estaba claro que podía estar en primera ronda, luego hubieron sus dudas, un jugador muy irregular y demás. Hablo de Arizona, hablo de Carter Bryant, otro alero, ¿no? O de Scott alero, que parecía que había muchas dudas con él y creo que sobre todo a nivel físico las ha disipado. Y es otro que en muchos sitios le dan incluso lotería y creo que es otro jugador que de primera ronda no va a bajar. Sí, es un caso también raro, ¿no? Porque estamos hablando de un jugador que pues, por estadísticas, mira sus estadísticas de este año en Arizona y son normales, ¿no? No era un jugador de los que más utilizaba Lloyd y al final son 6 puntos por partido y 4 rebotes, pero claro, es que físicamente sí que veíamos que era un jugador especial, ¿no? Que era un jugador distinto. Entonces ahí le ha podido pasar un poco lo mismo que a Riley, pero con menos minutos. El hecho de que tenía tanta gente por delante que amasaba balón y que necesitaba tiros que a él no se los daban, ¿no? Entonces también nos ha pasado, digamos, un poco por debajo del radar. Una vez ya ha llegado a la Combine, han visto toda su capacidad física, han visto su talento, pues claro, sube para arriba un jugador que venía bien rankeado de high school y que tiene buen tamaño, tiene brazos largos, tiene mucha envergadura que gusta mucho y encima puede ser un buen 3&D, ¿no? Estoy leyendo que es un jugador que puede defender por fuera, pero debido a su envergadura puede ser un jugador muy peligroso en el lado defensivo. Veremos si consigue desarrollar el tiro para ser más consistente y convertirse en un 3&D de los que tanto gustan en la NBA. Totalmente. Porque la verdad que tú lo has clavado, ¿no? Ese perfil 3&D, ¿no? Que estamos hablando de muchos, ¿no? Además en este vídeo, de Cowan y Clifford, ¿no? Parece que la NBA va a jugar ahí y gusta mucho ese perfil. Yo por comprar el vídeo en así, de verdad, los conocemos, ¿no? Porque Kasparov Jakučionis, no tanto, pues sobre todo Egon Demin es otro jugador que ha subido muchísimo en este combine y que confirman que son jugadores que van a ser, sobre todo Demin, va a ser casi con total seguridad lotería. Sí, tanto uno como otro. Yo creo que son de estos jugadores que ya venían con la fama el año pasado, venían de Europa, de grandes canteras o sea, de aquí de España los dos y
y al final ya los tienen tan vistos los scouts, tanto en la NCAA como en la NBA ya están hace años que orientándose mucho a buscar allí a los jugadores especiales. Y creo que además ninguno de los dos, tanto Deming como Jakuchenis, han defraudado durante la temporada, han hecho su papel, se ha visto que tienen muchísima calidad, se han visto que pueden soportar la presión, llevar un equipo sobre sus espaldas, y eso les hace ser un gran valor para una franquicia NBA, ¿no? No van a tener el problema de que les pueda la presión, de que no hayan... No, es que estos chicos llevan compitiendo en Europa en grandes canteras, jugando en grandes equipos con sus selecciones en los campeonatos, y al final estos chicos te van a responder, ¿no? En lo que es el nivel NBA, y encima la calidad la tienen. Yo creo que los dos casi seguros son lotería, y si no son lotería estarán ahí rondando en torno al 16, al 18, a lo mejor pueden subir un poco más a algún equipo que se enamora de ellos, pero son dos apuestas bastante fiables y seguras a día de hoy para la NBA. Pues muy bien, Jorge, creo que ha quedado un vídeo completito. Hemos hablado de muchos jugadores, prácticamente hemos detallado la casi al completo de los jugadores que no Sí, son tan hemos conocidos. intentado tocar otros jugadores que el otro día no tocamos. Aún así, alguno que no hemos tocado. El otro día nos comentaban el tema de Trey Johnson. Es que Trey Johnson no es que ni nos haya defraudado ni nos haya... Es que sabemos cómo es, sabemos qué calidad tiene y ha cumplido con las expectativas. Por eso no lo hemos nombrado en estos vídeos. Sabemos que con tal seguridad también en torno al 5, el 6 va a ser igual que Edgecombe, ¿no? El de Baylor. Son jugadores que están demostrando o han demostrado en la Combine lo que esperábamos de ellos. No es que nos ha sorprendido ni para bien ni para mal, sino que están en el nivel que esperábamos de ellos. Por eso nos hemos comentado. Pero vamos, se agradece que la gente nos ponga estos comentarios para que hablemos de jugadores y así comentar un poco todos los que podamos. Eso es. Pues mil gracias, Jorge, por pasarte por el canal un día más. Un placer, como siempre, estar aquí. A los que hayan llegado hasta aquí, pedir disculpas por el audio de mi micrófono. O sea, hemos tenido complicaciones con el vídeo. Ahora creo que me escucharéis un poco mejor porque ahora que está acabando el vídeo he conseguido poner el micro de verdad, el bueno. Os pido perdón un día más. Intentaremos mejorar para los siguientes vídeos y sobre todo, es muy importante, darnos retweet más que me gusta, darnos retweet, compartir nuestro contenido porque eso es la manera de llegar a más y más gente. Por lo demás, pues os esperamos mañana otra vez en el canal, nos llamo Jorge y yo, otra vez. Os hablaremos de Baba Miller y su llegada a Cincinnati, que es un poco rara la decisión, vamos a decirlo así. Ya sabéis, semana que viene seguimos con el carousel, seguimos con el portal, seguimos con el draft, seguimos con los torneos de categorías inferiores, así que nada, seguid disfrutando del contenido en NCAA en College 360, la casa de la NCAA. Hasta luego. Saludo.